Una gran satisfacción porque aquí nacimos en Dios, y porque nos trae muchos recuerdos, y cada que venimos aquí sentimos el amor y la aceptación de ustedes, y eso nos da mucho la confianza para poder querer regresar. Así de que muchas gracias, reciban un saludo de Chicago, y hay muchos hermanos allá que oran por ustedes y les aprecian, aman a sus pastores, y si aman a sus pastores, los aman a ustedes. Así que muchas gracias. Y lo segundo que quiero hacer es, no sé, en muchas ocasiones no me siento no en el sentido nervioso porque tengo que predicar, sino al estar adorando allí, no sé si, no te puedo decir porque no soy una persona mística, pero la verdad que yo siento un temor de Dios muy grueso. Yo siento un temor de Dios muy fuerte, muy fuerte. En mi vida, no sé tú, pero yo en mi vida te expreso mi sentir, y quiero hacerlo con toda la reverencia, quiero compartirte esto. Pero antes de iniciar, y quiero decirte que hace un rato por la tarde suelo leer mucho allí en mis ratos libres, y leí algo, y sabes que el orgullo tiene evidencias, y las evidencias o las características del orgullo es la resistencia a la palabra de la autoridad. Escuchen esto, es la resistencia a la palabra de la autoridad, y no hablamos de una autoridad del hombre, hablamos de la autoridad, la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino hay una falta de estar dispuestos a aprender. O sea, no somos enseñables. Cuando hay orgullo, no somos enseñables, nos resistimos a aprender. Creemos que todo lo sabemos y que no necesitamos aprender de nadie, ¿ok? Entonces, esas son características del orgullo. El orgullo te lleva a cerrarte y a solamente basarte en tu propia opinión. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver. No podemos nosotros conocer o experimentar el temor de Dios si hay orgullo en nuestro corazón. Y el orgullo viene de muchas maneras, y se manifiesta de muchas otras, a través de la actitud, de las palabras, de nuestro estilo de vida, de todo eso se manifiesta el orgullo. Entonces, el orgullo realmente es un obstáculo para conocer el temor de Dios. Y si vamos a ver todo esto estos días, necesitamos entender y poder nosotros examinar un poquito y saber cuál va a ser tu enemigo más grande este fin de semana. Va a ser tu propio orgullo. Mi propio orgullo va a ser el peor enemigo de nosotros, porque vas a escuchar cosas que no quieres escuchar, y muy dentro de ti te vas a querer resistir a ello. Y por eso te estoy mencionando esto, porque lo estoy sintiendo en mi corazón. Pero, ¿sabes? Para esto necesitamos nosotros orar. Y quiero pedirte que hagamos una oración, y que ahí donde tú estás sentado, levantes tus manos conmigo al Señor y le digamos juntos. Pero quiero pedirte que lo hagamos con devoción. Si queremos empezar, por ahí dice un dicho: lo que empieza bien, termina bien. Y si tú y yo queremos que termine este fin de semana bien, necesitamos levantar nuestras manos y empezar bien, y que con todo tu corazón le digas: Señor, enséñanos tu temor santo a tus hijos, a tu pueblo, a la heredad tuya. Hoy queremos con todo el corazón decirte que no lo sabemos todo y que necesitamos conocerte. Enséñanos. Queremos aprender de ti y queremos aprender tu carácter y ser receptibles a tu palabra. Tú eres nuestra autoridad máxima y queremos aprender a escucharte y a obedecerte.
concédenos el aprender tu temor en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto solamente por ponerle un título a esta primera conferencia: reverencia versus miedo. ¿Ok? Reverencia versus miedo. Y Israel acababa de abandonar Egipto. Israel acababa de abandonar Egipto. Y había sido guiado por Moisés hasta el monte Sinaí, donde Dios se revelaría a ellos, o revelaría a ellos su gloria. Fíjense la intención de Dios. Dios escoge a un hombre, lo envía a Egipto. Tú ya conoces la historia. Saca al pueblo de Israel y le hace una cita, en donde allá en un monte, ahí Dios le hizo una cita para encontrarse con ellos. ¿Qué quería Dios revelar a ellos? Quería revelarles su gloria a un pueblo que había estado esclavizado por 400 años, sometido al castigo, al abuso, al miedo, al terror a los egipcios. Y Dios usa a este hombre, saca al pueblo y le dice: llévalo al monte porque quiero encontrarme con ellos, quiero mostrarles mi gloria. Hoy se habla mucho acerca de la gloria y se hacen mensajes místicos, pero realmente la gloria de Dios es el peso de su naturaleza, de su carácter y de sus atributos. No es eso místico que nosotros creemos, una nube que va a descender hoy aquí en el auditorio y no nos va a permitir ver nada. Esas son las ideas que nos han enseñado que es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es el peso de su carácter, de su naturaleza, y en su carácter está quién es Dios. Es práctico esto. Y eso es lo que Dios quería. En otras palabras, cuando dice que le quería mostrar su gloria, les quería mostrar su carácter y su ser como su creador y como su Padre celestial. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que Dios hace un llamado. El primer punto que quiero compartir contigo es un llamamiento a la santidad. El pueblo estaba con la idea, y sí, Dios tenía como finalidad llevarlos a esa tierra prometida. Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero antes de ello, Dios les hizo un llamado también. ¿A qué? A la santidad. Ya tenían la promesa de ir a la tierra que les había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había una promesa generacional de Dios para ellos, que iban a heredar una tierra especial para ellos. ¿Por qué? Porque Dios los amaba, Dios los amaba. Y ellos habían experimentado más de 400 años y no había sido de amor, había sido de abuso y de maldad. ¿Se dan cuenta? Y nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros sometidos al castigo de qué? Del enemigo, a la esclavitud? Y Dios tiene un propósito. Sí, Dios quiere que pasemos la eternidad con Él por los siglos de los siglos. Pero antes de ello, Dios quiere hacernos un llamado, como se le hizo al pueblo de Israel, a la santidad. Un llamado a la santidad. Y escuchen por qué. En Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11, nos dice de esta manera. Dice: y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, ve al pueblo. Dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Se dan cuenta que esta cita que Dios había hecho con un pueblo que había sacado de la esclavitud para mostrarles su gloria, ese llamado había sido un llamado hacia la limpieza y hacia la santidad?
porque sin ello no hemos conocido o no conoceremos el temor de Dios. Porque ¿quién puede estar delante de Dios y soportar a ese Dios manifestándose si no está en una condición de pureza o de limpieza? El salmista dijo: ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Y Dios realmente quería manifestar su presencia al pueblo, pero antes de eso necesitaba que llamarlos a la santidad, llamarlos a una purificación. Y sabes, ya hace 2000 años que Dios ha estado llamando a su iglesia a la preparación, a la limpieza. El tercer día representa el día que Cristo venga para encontrarse con nosotros. Y necesitamos nosotros estar, ¿qué? Limpios, necesitamos estar santificados. Dios que durante esos 2 días, dice esos 2 días, llamó a su pueblo a limpiarse, a consagrarse. Es el mismo Dios que nos llama a nosotros también en esta temporada, a que nosotros también tengamos esa experiencia. ¿Y qué tiene que ver esto? En un momento tú vas a ver por qué tiene que ver la santidad con qué, con el temor de Dios. La Escritura nos dice en 2 Corintios 6, 14, 16 y 17 esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y preparaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento nos llama a que no debemos vivir nosotros en alianzas contrarias al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Y cuán compañerismo hay en estos días en nuestras vidas, que nos vivimos o intentamos vivir en la santidad, pero también practicamos pecado? Y ahí nos dice que no debe haber un yugo entre una cosa y la otra. Y el pueblo estaba lleno de complejos, estaba lleno de muchas estructuras mentales, estaban realmente sumergidos en pecados también el pueblo de Israel. Y el Señor quería llamarlos a liberarlos de ello, para limpiarlos, para encontrarse con ellos. Hoy debemos considerar nosotros muy en serio el llamado que Dios nos está haciendo a su pueblo, a su iglesia, a un punto de encuentro donde Él quiere revelarse a nosotros de una manera personal, de una manera que tú y yo tengamos una experiencia. Hoy nosotros queremos vivir la experiencia de los teleevangelistas. Te cuentan un testimonio de ellos y tú vas y lo cuentas y vives la experiencia de ellos, pero Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él. Moisés la tuvo, él estuvo 40 días con el Señor, conversando en comunión con Él, y cuando desciende Moisés, ¿cómo desciende? Transformado. Su rostro dice que resplandecía, y déjame decirte, en la suciedad no hay resplandor. Solamente que en la limpieza. Por eso cuando decimos que las sábanas están limpias, resplandecen de blancas. ¿Por qué? Porque les echaron cloro, porque las lavaron con jabón y las sometieron a una limpieza intensa. Y Moisés estuvo sumergido en la presencia de Dios
enseñable, sin orgullo. Ya Dios había tratado con él 40 años, moldeando su carácter para encontrarse con él y mostrarle su gloria a él. Pero Dios no solamente lo quería hacer con Moisés, Dios quería hacerlo con todo el pueblo. Por eso lo envía y le dice: ve al pueblo. Y sabes, todos los que ven, los conferencistas, todos los predicadores, ese es el mensaje que tenemos que comunicarle al pueblo. Decirle: Dios quiere encontrarse contigo, pero para encontrarse con Dios necesitamos purificación, necesitamos prepararnos, necesitamos limpiarnos, como lo hizo quien, Moisés, para poder tener una experiencia propia. Hoy es triste que se enseña algo que no se vive. Platicando con el pastor me decía: todos pueden predicar, pero no todos pueden vivir lo que predican. Es seriedad, ¿verdad? Hay mucha enseñanza y hay mucha Biblia. Tú conoces mucha Biblia, yo conozco mucha Biblia, pero ¿cuánta de esa Biblia tú y yo realmente ponemos por obra y estamos experimentando el resultado? Moisés estaba experimentando el resultado de estar sumergido donde, en la presencia de Dios, siendo purificado, siendo limpiado, para que él fuera un ejemplo para el pueblo y decirles: miren, lo que Dios puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, lo quiere hacer contigo. Por eso te sacó de las tinieblas, por eso te sacó de la esclavitud. Él ha planeado un encuentro contigo y Él quiere manifestar, Él quiere brillar sobre tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a ser enseñado. Yo tengo que estar dispuesto a ser enseñado. Y la pregunta para continuar esta conferencia es: ¿tú tienes el deseo? ¿Tú tienes el anhelo de experimentar? ¿Tienes el deseo de que Dios brille sobre ti y que Dios deposite de su gloria? Debe ser algo anhelado. Yo siempre digo: Dios no te da lo que tú no quieres. Dios le revela a aquel que anhela. No dice la Escritura: pide y recibe. Tú no puedes recibir si tú no pides. Busca y encuentras. Toca y se te abrirá. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos la oportunidad este fin de semana, con nuestra humildad, soltando el orgullo, que es el que impide que nosotros seamos enseñados por Dios, y decirle: Señor, este no va a ser un congreso más, este no va a ser un año más, este es el encuentro que tú has agendado para mi vida. ¿Para qué? Para ir a otra etapa de mi vida, no la que estoy acostumbrado, no la tradicional, no la rutinaria, sino algo nuevo, algo diferente, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo respondió el pueblo de Dios? Es muy importante que tú y yo examinemos o veamos cómo respondió el pueblo ante la invitación, ante el propósito que Dios tenía, ante la invitación que Dios tenía, ante los planes que Dios tenía con ellos. ¿Cómo respondió el pueblo? Y ahorita lo vamos a ver. Pero quizás tú digas: yo ya sé cómo respondió. Y yo te digo: yo también lo sé. Pero la pregunta no es cómo respondieron ellos. Di conmigo: es cómo voy a responder yo. Di conmigo: ¿cómo voy a responder yo? Entonces veamos cómo respondieron y cuáles fueron las consecuencias de ello. Miren, había un terror en el pueblo de Israel. Hace muchos años, no sé si el pastor me contó esta anécdota o la leí en un libro, no recuerdo, pero se dice que un hombre obtuvo un elefante y le ató una soga en una de las patas y la clavó en la tierra. Y cada que este elefante pequeño sentía la soga y llegaba hasta, y no la podía arrancar, sabía que esa era su limitación. Y fue creciendo, y cuando sentía la soga,
ya no intentaba el moverla, sentía la sube y decía, hasta aquí puedo llegar. Y creció y se convirtió en un animal de toneladas de peso y con una fuerza increíble y potente. Pero cuando sentía la soga, ahí paraba, porque habían acondicionado su mente a las limitaciones. Y sabes que el enemigo había hecho lo mismo con el pueblo de Israel. Había condicionado al castigo, al miedo de los egipcios, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, esa es la mentalidad que tenía. No lo habían tratado bien, no sentían el amor de los egipcios, y por eso cuando les ofrecieron el amor, ellos no podían concebir que alguien los quisiera liberar, que alguien los amara, aunque clamaron 400 años para que eso sucediera. Pero vean, ¿por qué estaban acondicionados al temor? Todo el pueblo observó los estruendos y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, dice, y viendo el pueblo, temblaron. ¿Cuándo tiembla uno? Cuando tiene miedo. Temblaron, dice, temblaron. Y se pusieron de lejos. ¿Qué hace uno cuando tiene miedo? Le corre y se esconde. Eso fue lo que hicieron, lo que hizo el pueblo de Israel. Dice, se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Dice, y nosotros te oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no muramos. Y Moisés les respondió al pueblo, no temas, no temas, porque para probarnos vino Dios. Y para que, escuchen esto por favor, y para que su temor esté delante de vosotros, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sí notamos lo que Dios le está diciendo, y quiero abordar un poquito en esto. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a Moisés cuando Moisés les dijo, prepárense y todo eso? Hubo resistencia. Pero cuando Dios se manifestó al tercer día, dice que ese monte, yo no sé si tú te has imaginado, pero empezó a estremecerse, a humear. Y eso fue de terror para ellos. ¿Por qué? No había otro terror en Egipto como lo que estaban experimentando en ese momento. Ellos, yo me pongo a pensar y digo, ellos fueron latigueados. Y no dice ninguno de los relatos de lo que estaban viviendo en Egipto que ellos se aterrorizaron por los egipcios cuando estaban 400 años el pueblo de Israel siendo castigado, y no hay una expresión de terror en ellos, de miedo hacia los egipcios, porque ese era un estilo de vida. El abuso era un estilo de vida, y el enemigo quiere que tú y yo creamos que el abuso, el miedo es un estilo de vida en nosotros, y el estilo de vida que Dios nos quiere, nos ha llamado y nos quiere entregar y quiere que nosotros experimentemos, el estilo de vida es el temor a Dios para que no pequemos. Déjame abordar un poquito aquí. ¿Ves la expresión? Vemos la expresión del pueblo. Moisés, habla tú con nosotros. Y yo lo transfiero a nuestros días. ¿Sabes cuánto nos encanta escuchar a los Moiséses del siglo XXI? ¿Quiénes son los Moiséses del siglo XXI? Las figuras ministeriales famosas. Nos metemos a las redes sociales y queremos escuchar a esos grandes conferencistas y a esos predicadores de iglesias, mega iglesias, y aquellos que te predican lo que tú y yo queremos escuchar y no lo que tú y yo necesitamos escuchar de parte de Dios. Nos endulzan el oído, y es una estructura mental que queremos nosotros escuchar a aquellos Moiséses modernos a que nos hablen
decirte, Dios nos va a hablar este fin de semana directamente a nosotros a través de la palabra. No nos volvamos gente ilusoria, gente que busquemos a los Moiséses a que nos estén dando esos mensajes de motivación, del potencial que está en ti. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios quiere que experimentes las 8 dimensiones de la gloria. Dios no quiere llevarte a las 8 dimensiones de la gloria. Dios te lleva al temor santo, a ti y a mí, para que no pequemos delante de Él. No debemos tener temor a escuchar a Dios. ¿Por qué? Lo que Dios quiere comunicarnos en esta tarde es que tú y yo no podemos tomar la misma actitud del pueblo, ser dependientes del hombre, sino nosotros depender de Dios. No escuchar a los predicadores populares, sino escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo te voy a pedir algo como pastor, y te lo pido con mucho respeto. No bebas de diferentes fuentes. No te metas al internet, porque por eso Dios te puso en este lugar, porque este lugar es tu Sinaí, y aquí Dios te va a hablar lo que Él quiere comunicarte, y el mensaje que va a estar penetrando y va a estar resonando y va a estar tocando Dios como trompeta. No es un mensaje de paz en este momento, no es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje de otros niveles espirituales. El mensaje de Dios hoy es que nosotros nos acerquemos, porque Él quiere santificarnos y quiere darnos su temor, que es el estilo de vida de éxito, es el temor de Dios. ¿Por qué te digo que el estilo de vida es el éxito para vivir delante de Dios? Porque es libre de pecado. ¿Para qué quería poner Dios el temor delante de ellos? Para que no pecaran, para que no pecasen. Y ese temor, escucha, si tú y yo lo anhelamos, y si tú y yo lo recibimos a través de la impartición de su palabra y de su presencia, tú y yo recibimos el temor de Dios. El temor de Dios es el que nos va a dar la habilidad para no pecar en nuestra propia carne. Andamos nosotros queriendo ayunar, queremos nosotros que oren por nosotros y nos hagan liberaciones. Ya murió el hermano Thompson, ya no puede venir a liberar. No podemos buscar nosotros, lo que tenemos que es encontrarnos en el Sinaí que Dios preparó para nosotros, y ahí nosotros vivir una vida de santificación, purificación, porque ahí es donde Dios se va a revelar. Déjame decirte algo, Dios va a revelar su palabra a tu vida, para que tu vida sea transformada y tú y yo vivamos en el temor santo, no porque lo dice una figura ministerial, sino porque te lo dice Dios en este lugar. ¿Te das cuenta de ello? Dios quiere depositar su temor para que esté delante de nosotros. Algo que está delante de ti es algo que tú estás viendo. Escucha, Dios no quería que el pueblo experimentara solamente un encuentro con Dios. No, Dios quería depositarles el temor para que ellos lo tomaran y viviesen el temor como un estilo de vida. Escucha, el temor santo no es que nosotros tengamos reverencia y respeto solamente este congreso, sino que de aquí sea el punto de partida, un parteaguas para nosotros vivir el temor como un estilo de vida en nuestra propia vida. ¿A qué nos va a llevar eso? A que no pequemos. ¿Por qué pecamos? Porque no tenemos, dijo el pastor al inicio. ¿Por qué pecamos? Porque no